Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Vamos Somos Chilenos de la Radio Portales Valparaíso este lunes 25 de mayo. Después de este fin de semana, para algunos bien largo, recordemos que el día jueves fue 21 de mayo, fecha importante para nuestro país, fecha conmemorativa del combate naval de Iquique. En la región de Valparaíso es muy importante, es una celebración ya histórica y que se recuerda con gran cariño, afecto con respecto a las glorias navales, lo que fue toda la heroica gesta de Arturo Prat en ese entonces. Y se hace un desfile hoy día con muchos integrantes, muchos efectivos de las Fuerzas Armadas, alrededor de 2000, si no me equivoco, algo que no pasaba hace mucho tiempo, con también conmemoración y reconocimiento a algunos efectivos en actos de servicio, que fueron momentos emotivos y momentos de recordar un viejo Valparaíso donde esta fiesta también era muy multitudinaria, donde la familia porteña bajaba a ver el desfile y que me recordó esa instancia. Antes que cualquier cosa que empiece el programa y dar este como preámbulo de inicio del Vamos Somos Chilenos, quiero saludar a Claudio Jayo, que está con nosotros en el Vamos Somos Chilenos como de costumbre los días lunes. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jaime, buenos días, buen día y buen inicio de semana. Esperamos que sea una semana buena. Ojalá que baje un poquito el frío, aunque tenemos por los pronósticos pocas esperanzas porque dicen que se ha alejado, que la Tierra, el Sol se ha alejado de 9 millones de kilómetros a 15, por lo tanto se produce un enfriamiento natural. Pero bueno, al mal tiempo buena cara, hay que abrigarse, hay que hacerlo bien. Respecto al fin de semana que tú hablabas, efectivamente yo creo que un alto porcentaje de la gente se tomó el fin de semana largo. En mi caso específico, yo me fui el miércoles en la tarde a Curicó, donde estaba mi madre, y la acompañé desde el miércoles en la tarde hasta ayer domingo que volví, entregándole mi cariño, mi amor y que le transmito a todos los oyentes de Radio Portales: no se olviden de su madre, no se olviden de sus padres, quienes nos dieron la vida y que en la parte final de su vida muchas veces son abandonados. A ellos hay que quererlos, a ellos hay que protegerlos, a ellos hay que entregarle todo el amor del mundo. Entonces, este fin de semana largo yo lo aproveché en esas circunstancias y eso fueron mis acciones de fin de semana, lo que al final a uno lo deja tremendamente reconfortado, el haber podido entregar amor, cariño a quien te trajo la vida y que se sacrificó su vida por nosotros. Así que bien el fin de semana. Espero que tengamos ahora, como dije, una buena semana. Oye, Claudio, qué importante las palabras tuyas de estar con los padres. Yo siempre digo esto, yo no sé si lo he dicho en el programa, pero yo estoy como frito con mis papás porque mis papás cuidamos en la casa a mis cuatro abuelos. A mi abuelo paterno no, porque murió un poco más joven, pero a mis tres abuelos, mi abuela por parte de mamá, mi abuela por parte de papá y mi abuelo por parte de mamá, los cuidamos en la casa. Entonces yo vi cómo mis papás y nosotros también aportábamos cuidando a mis abuelos. Entonces tendría que ser el faraón de los mal agradecidos para no cuidar a mis papás también yo, porque ya mis papás son relativamente jóvenes, tienen, siempre digo, tienen 70 años, por ahí deambulan en esa edad. No son Todavía unos están niños todavía, po. unos niños, están ahí enteros todavía trabajando este fin de semana, largo también en el Rincón de las Guitarras, en la picada folclórica típica tradicional, ahí tuvimos mucha afluencia de público. Quiero agradecer a toda la gente eh, que, que se vino a la región y que va a estas picadas típicas tradicionales que mantienen, yo creo, lo típico y tradicional en el tiempo de Valparaíso. Y se hace carne ahí en el rincón, probablemente tal, con música, con comida típica, tradicional y un ambiente bien familiar también. Pero volviendo al tema de los padres, claro, yo miro a mis papás y claro, están mayores y también cuando tengan alguna dificultad tengo que estar ahí, puesto que yo vi cómo cuidaron a mis abuelos también. Y tu mensaje también es muy decidor también. Hay que estar con los papás, hay que estar con los abuelos, hay que estar con quienes nos dieron todo en su juventud y el momento de dar vuelta a la mano y estar ahí cuando más lo requieren, ¿ya? Para muchas familias que pasa eso y que lamentablemente no es así, Claudio, y hay que decirlo, no es así.
y que es una problemática que tenemos que solucionar, ¿ya? Muchas veces prefieren incluso tener mascotas, gastar mucho más tiempo en... No tengo nada contra las mascotas y los animales, no tengo nada, no piensen en eso, no en eso. Pero en vez de poder dar algún tiempo a los papás, algún tipo de gratitud, de estar con ellos, veo que pasa eso. Así que nada, tienes toda la razón del mundo y nada, empezando esta semana, la mañana fue bastante gélida, hoy ya estamos en la vuelta ahí del trabajo, de todo lo que fue el fin de semana, porque hay que decirlo, Claudio, oye, qué buen dato diste tú, de la lejanía de la Tierra, puesto que yo no había sentido la noche del sábado tanto frío, de verdad. Creo que fue una de las noches más frías en los últimos no sé cuántos años. Entonces, yo de verdad tenía un compromiso con unas amistades en Concón. Yo les dije, oigan, ¿saben qué? Muchas gracias, yo ya no estoy para estas cosas, menos al aire libre, discúlpenme, yo lo siento, que les vaya, pásenlo muy bien. Ahí tienen una foto mía, se las mando. Yo me quedo en casa este fin de semana, así que de verdad que fue así porque no pude, de verdad que no le doy mucho con el frío y no lo soporto. Lo que sí ha estado, Claudio, quiero contarte que un poco helado ha sido las decisiones que tomó el gobierno en la semana anterior. Recordemos que hubo un cambio de gabinete. Se movieron las piezas. Se sacó del gabinete a Mara Sedini, la vocera de gobierno, y también a Trinidad Steiner, la ministra de Seguridad Nacional, ¿ya? De Seguridad Pública. Esto también, bueno, y ahí Martín Grau asume como ministro de Seguridad, que era ministro de Obras Públicas, y de Granch queda como biministro, como también Claudio Alvarado queda también como vocero de gobierno, ¿ya? Queda también con una biministerial, podríamos decir, una ministro de Interior y vocero también. Eh, Esto ha tenido muchas visiones, ¿ya? Visiones como de desencuentro, visiones también como de aceptación de un sector de la política, como también, obviamente, la oposición, la izquierda más radical también, ha, ha generado como llamados como de incompetencia, de tan luego, en menos de 69, 70, menos de 70 días, un cambio de gabinete. Parece un poco prematuro, parece un poco rápido, parece un poco como asumiendo un error en la decisión de la elección, y la verdad que ha tenido diferentes visiones. Ahora, podríamos comentar también de qué te parece a ti, Claudio, este cambio de gabinete. Yo quiero escucharte a ti y ahí yo te voy a rebatir, puesto que tengo una postura bastante, podríamos decir, dura a lo que ha sido hasta el día de hoy, mis declaraciones incluso, a favor del gobierno. Recordemos que yo apoyo el gobierno. Mi partido, el Partido Nacional Libertario, no está en el gobierno, pero sí apoyamos al gobierno en todo lo que está desarrollando en las materias de fundamento, en las materias de bajar impuestos, en materia de seguridad, de frontera, que no se ha visto resultados, pero asumimos que se está trabajando, entonces estamos apoyando, pero esta decisión en particular me llamó poderosamente la atención. Por eso quería preguntar, Claudio, a ti, si es que te parece o no que fue efectivo o que fue bien hecho que a menos de 70 días se haya cambiado dos ministras que eran, podríamos decir, de las carteras, de las cuatro carteras importantes del gobierno. Claudio. Mira, la verdad es que la medida tomada por el gobierno a mí me parece muy, muy apropiada. Se podrá discutir que, por Dios, tan prematuro, a 69 días de haber asumido el gobierno, ya hay un cambio, por lo tanto, se reconoce un error en el nombramiento, etcétera. Bueno, y eso es bueno. Eso es bueno que el gobierno inmediatamente se dio cuenta que habían falencias en dos de sus ministerios que tenía que corregir rápidamente, y eso te indica que el gobierno está pensando en Chile, está pensando en lo mejor para Chile, y las medidas que él tome no son medidas por un resguardo político partidario, son medidas tomadas en beneficio del país. Rápido se dio cuenta del error y rápidamente lo corrigió.
Por lo tanto, ¿qué podemos criticar a eso? Recordemos que el gobierno anterior estuvo paralizado 6 meses, porque paralizado este gobierno asumió y empezó a gobernar. El otro estuvo paralizado durante 6 meses esperando el resultado de la constitucional. Entonces, porque dependía de eso, dependía que le aprobaran eso para hacer trizas al país. Y como no se lo aprobaron, recién ahí empezó a gobernar. Mal, pero a gobernar. Entonces me parece estupendo el cambio que se ha hecho en este minuto porque reconoce la valentía del gobierno para detectar sus errores y corregirlos inmediatamente, no importando las críticas que van a venir, sino que buscando la solución al problema, colocando los hombres que el gobierno cree que van a solucionar estas cosas y no dejar pasar 2 días. Si se hizo a los 68, 70 días, está bien hecho, no podía haber seguido eh, esperando y haciendo las cosas mal. Así que a mí me parece como medida en el tiempo muy buena. También me parece muy buena la toma de decisiones que hizo en la designación de las personas encargadas. Eh, en el Ministerio de Seguridad Pública se nombró a una persona que nadie podrá criticar absolutamente nada porque tiene una capacidad tremenda de gestión y tiene una capacidad tremenda de políticamente. Tiene él la experiencia suficiente en esos dos grandes ámbitos, la gestión y la parte política. Ahora, la crítica es que no sabe nada de seguridad. Eso es solamente una verdad parcial. Puede no ser experto en seguridad, pero un hombre con su capacidad, con su inteligencia, créeme que muy rápidamente va a tomar conocimiento de la seguridad, cosa que ya ha emprendido, ¿no es cierto?, las reuniones con los directores de las policías, los recorridos que ha hecho en terreno, para, yo creo que es la persona apropiada para estar en este gran cargo. Buen gestor, buen político, inteligente y lo que todo el mundo ha resaltado en él, la capacidad de trabajo. Es una máquina de trabajar y lo ha hecho en los diferentes lugares donde él ha estado designado. Por lo tanto, yo tengo una fe tremenda en que lo va a hacer muy bien y va a generar las acciones pertinentes, apropiadas, para ir en función de mejorar la seguridad que el país tanto requiere y que fue uno de los pilares de la campaña presidencial del presidente Kass. Así que yo tengo mucha fe, podemos hablar después para dejarte la palabra a ti respecto a cómo se puede enfocar esto de la seguridad para ir mejorando y que la ciudadanía empiece a sentir, a tener la percepción de una mayor seguridad. Así que esa es mi opinión respecto al cambio de gabinete y me centré un poco en el ministro de Seguridad, pero la verdad es que todos los ministerios y todos los asignados creo que fueron bien. Mi ministro de Seguridad, perdón, de Obras Públicas y Transporte, mi ministro del Interior y de la CGGOV. Entonces, va por el lado que él anunció en su campaña, la disminución, la fusión de los ministerios, porque eso es lo que quiere el país. Menos burocracia, menos grasa gubernamental, menos grasa del Estado y acciones concretas. Así que yo creo que vamos por un muy buen camino. Ya, mira, yo tengo tres puntos que son importantes. El primero, voy por el positivo primero, ¿eh? Vamos por el positivo. Yo comparto contigo que Martín Grau debe ser de los ministros más ejecutivos, muy buen comunicador también, muy buen comunicador, y había tenido una destacada función en este corto tiempo también como ministro de Obras Públicas. Creo que él en el relato incluso sería como evaluable. Creo que no hay ninguna duda de que Martín Grau era alguien
como a tomar en un cargo más allá del que ya estaba ejerciendo, que era el ministro de Obras Públicas, ¿ya? Que es un cargo importantísimo también, ¿ya? Importantísimo, pero eh, podía sin ningún problema acceder a otro de más relevancia como la seguridad propiamente tal, que podríamos decir que por la emergencia y la contingencia que existe, además de lo económico, creo que la seguridad debe ser el top de línea, como dice, el top de line, como dicen algunos, el problema más importante para la ciudadanía, ¿ya? Entonces, en ese cargo dejamos a alguien, un buen comunicador, ejecutivo y alguien que cercano a José Antonio Caz en la campaña que había hecho el programa, etcétera, que había estado detrás de toda esta eh, orquestación de programática, así que creo yo que comparto contigo ahí que Martín Grau hay un grado de corrida muy en lugar de la pole position en ese sentido. Lo de Claudio Alvarado en la vocería, Claudio Alvarado debe ser el más político del gobierno, por lejos, con Ruminot, deben ser los políticos de más envergadura, con más manejo político. Por ende, también voy por lo positivo primero, son 3 puntos. Lo primero es que lo positivo, ¿dónde quedaron los nuevos? ¿Ya? Ya. Lo segundo viene siendo para mí lo más negativo. Yo no soy partidario, Claudio, de dejarse llevar por la encuesta. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Me parece que el gobierno, ojalá que no siga cayendo en esto, ojalá que esto sea una demostración de que nosotros escuchamos y podemos cambiar, como también ha sido la mega reforma. Nosotros escuchamos, hablamos con el PDG, ningún problema, hablamos con Nacional Libertario, no están en el gobierno, pero lo escuchamos para poder mejorar la reforma, que ha sido muy de oído el gobierno, y eso me parece perfecto, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero creo yo que también aquí se cobraron algunas facturas, ¿ya? Algunas facturas, la izquierda más radical cobró algunas facturas a quienes han sido sus máximos oponentes, como Mara Cedini, por ejemplo, ¿ya? Mara Cedini tuvo una destacada no tan solo participación en, como vocera, que tuvo errores, no hay ninguna duda en eso. Y lo dijimos acá en un programa. Decir que el Estado está en quiebra debe haber sido. Ella no lo dijo en realidad, fue parte de su gabinete que ella era responsable, ¿ya? Pero decir eso y no tener la capacidad de poder responder en algunas materias que son importantes y relevantes, creo que gatillaron la salida de Maracedini. Pero yo la respaldaba, ¿por qué la respaldaba? Porque ella tenía que ver con la batalla cultural mediática, ¿ya? A nivel nacional, ¿ya? Más allá del gobierno propiamente tal, ella estuvo en una campaña mediática más importante, incluso creo yo, que el gobierno en sí, ¿ya? Que tiene que ver con la batalla cultural mediática de lo que pasaba antes de la campaña y en el gobierno de Gabriel Boric, ¿ya? Creo yo que ahí no se tomó el peso de la relevancia que tuvo Mara Cedini comunicacionalmente con anterioridad. Se debió haber asumido los errores, se debieron haber corregido y se debió haber arreglado. Yo, por mi parte, no hubiese cambiado el gabinete a 70 días del gobierno, de verdad. No lo hubiese cambiado porque, no tan solo por lo personal de Mara Cedini, sino que también se muestra un poco de debilidad en el gobierno, ¿ya? Que, mira, está bien que sean ejecutivos y se puedan cambiar, perfecto, pero los ministros no son fusibles para mí. Los ministros son muy importantes, son los alfiles del gobierno, son quienes representan la idea primordial o la idea del proyecto de campaña que estuvieron incluso en campaña. Más allá de lo que te estoy contando de Mara Cedini, como también la ministra Trinidad Steiner en materia de seguridad pública. Yo creo que ella tenía un problema serio en materia comunicacional, un problema serio, ¿ya? Y creo que hoy en día con las comunicaciones, con la modernización, la digitalización, creo que es fundamental tener comunicaciones, para todo, incluso para los negocios incluso, pero también, por sobre todo, para el área pública, para lo político, ¿ya? Y creo que ahí teníamos una desventaja tremenda. Y la ministra Steiner, tanto en el desplante comunicacional, ella en lo personal, no tenía un departamento o un ministerio que estaba enfocado en la comunicación. Y eso enfocó, sumado a la llamada Cedini, a que tuviese una muy mala eh, resultado en las encuestas populares, ¿ya? En la academia y en otras. Pero, Claudia, aquí viene mi resumen de lo que te dije recién del punto 2. Yo no estoy de acuerdo con que el gobierno haga así o así,
de acuerdo a lo que vengan las encuestas. ¿Por qué? Porque la popularidad lamentablemente se basa en populismos momentáneos, ¿ya? Y como bien decía Mara Sedini, los resultados de un gobierno no se pueden ver, no se pueden evaluar en uno, en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses, en un año, en 2 años. No se pueden evaluar. Si bien hay situaciones que son errores, que son instantáneos, los resultados de los gobiernos se evalúan 5, 10 años al final del gobierno, en tomar medidas que uno sabe que son concretas, pero que son efectivas, pero que no va a ver resultado ahora. Eso es ser poco populista. Y yo aspiro que el gobierno sea poco populista también. Un tercer punto, esa es como mi crítica a lo que pasó al gobierno. Un tercer punto, para mí, sería qué es lo que está pasando políticamente en la interna del gobierno. ¿Ya? A mí me llama mucho la atención que Arturo Esquella vaya a pedir explicaciones de lo que está pasando al segundo piso también. ¿Ya? Estamos hablando del presidente del Partido Republicano, el Partido Republicano que ganó la elección con su candidato José Antonio Caz. ¿Ya? Entonces, ahí de verdad, me parece que hubo un pequeño desorden en la interna política que fue el resultado de lo que pasó la semana pasada. ¿Ya? Hay una lucha de poderes que nosotros no vemos internas de quiénes. Yo te podría decir lo que yo creo, ¿ya? Lo que yo presiento, porque ubico algunos políticamente, como a Ruminot y Alvarado, ¿ya? Que tienen un feudo, si bien de Chile Vamos, son de Chile Vamos, y están hoy día en en el dominio total de lo que está pasando políticamente en el gobierno, ¿ya? En la interna. Ese es como mi presentimiento. Y aquí estoy, me estoy saliendo un poquito del punto 3 de lo que estaba diciendo, que tiene que ver con eso, con lo político que, en la interna. No sé, ahí, Claudio, creo yo que hay cosas que tienen que arreglarse. Yo espero que el gobierno actúe un poco más, saliéndose un poco de la popularidad, sacando el diario del lunes, sino más bien mirando al futuro y viendo, oye, este es el camino que tengo que tomar, este es el camino que he recorrido, esta persona estuvo en este camino, en este recorrido, me van a servir porque tienen perfectamente, tienen claro los objetivos y tienen claro también el relato y el discurso de lo que tengo que hacer, independiente de las críticas. Porque si la cabeza de Mara Sedini y la cabeza de la ministra Steiner fue por la crítica popular, estamos muy mal. ¿Ya? Si fue por los errores y el gobierno fue muy tajante, decir, no, no te puedes equivocar, te vas, te la doy, Claudio. Pero si pasa de nuevo de que un ministro se va por una mala encuesta académica, yo no estoy de acuerdo con eso. Por ningún motivo. El gobierno no puede ser populista. Perdón. El gobierno tiene que ser ejecutivo y efectivo y mirar las políticas públicas al futuro. ¿Ya? Y lo otro, para completar, me pasa un poco que lo conversé con Claudio, con otro Claudio, con un tocayo tuyo, el fin de semana, la semana pasada. El gobierno de José Antonio Caz, él no puede actuar muy de Lord, ¿ya? Como muy, muy británico, muy Lord, se refiere Claudio a muy por encima de lo demás. Me parece espectacular la puesta en escena que tuvo en el 21 de mayo, por fin tenemos un presidente con corbata, destacado, me parece eso todo que ver con el presidente de la República, espectacular, perfecto. Pero más allá de eso, no puede actuar como, que le corten la cabeza al ministro. No, muy de Lord, yo creo que tiene que ser un poco más efectivo que efectista en el sentido de que cómo solucionamos este problema en conjunto con el ministro y trabajamos para ir avanzando con quienes estuvieron conmigo en este trayecto que me llevó a la presidencia. Creo, yo creo, estoy convencido de que lo que tiene que enrelar ese rumbo de ser un poco más despeinado también y bajar a la calle, a la realidad, ¿ya? A las problemáticas. Como por ejemplo el tema de la gasolina que hemos compartido y hemos estado de acuerdo de que era la medida que había que tomar, que se estaba gastando plata que no correspondían y que lo estamos endeudando a futuro. Estamos de acuerdo. Pero hay que ver cuál va a ser el impacto también, porque no nos vaya a pasar que, te vuelvo atrás, si se toma una medida que puede tener un impacto mediático, por ejemplo, ya, la de energía, la energética, y por ende, el ministro de Energía va a caer en la encuesta y lo vamos a tener que sacar, y ese va a ser el costo político, sacar ministros para
ir avanzando e ir pasando como si nada, no me parece para nada. Nos quedan solo 2 minutos, Claudio, de este bloque, que me quería extender un poco en esto, porque creo yo que es fundamental que se ahonde en el tema de las decisiones políticas, ¿ya? Que es importante que tengamos también diferencias. ¿Sí? No podemos tener la misma opinión en esto. Te vuelvo a repetir que yo sigo apoyando al gobierno, quiero que le vaya totalmente bien al gobierno de José Antonio Kast, voy a seguir respaldando a las vocerías de gobierno a nivel regional, a la delegación, eh, que también tengo una crítica que ahí te la voy a contar después, pero obviamente con mi crítica y con la perspectiva también desde un ciudadano, así tal cual tú, que tenemos este espacio en la radio Portales Valparaíso para poder decir las cosas que se pueden mejorar o hacer bien, porque creo puede ser que coincidamos con los radioescuchas o a lo mejor no, en la crítica. Y a eso también invitamos a la gente que escuche el programa y que quiera tener una opinión diferente, lo podemos invitar también sin ningún problema. Acá no tiene que ser un físico nuclear o un técnico o un erudito en las ciencias políticas para poder opinar. Vamos a ir a una pausa musical, Claudio, musical y comercial, y ya volvemos con el Vamos, Somos Chilenos. Amigas y amigos, estamos de vuelta en el Vamos, Somos Chilenos en este día, lunes 25, que ha sido bastante helado. Llegue a la casa, llegue a abrigarse, por favor, llegue, se tiene que hacer, abríguese harto si va a salir. Ha sido un fin de semana bien gélido. En Santiago, incluso en la capital, han sido los días helados después de muchos años, de muchos años. Así que se viene un invierno bien duro también, bien duro. Donde fue bien duro también fue el partido ayer de el clásico 189, si no me equivoco, de la Católica con Colo-Colo, donde mi amigo que está de panelista conmigo me quiere decir algo, porque él sabe que yo soy de la Católica, él es de Colo-Colo, acérrimo fanático de Colo-Colo, y fue un gran partido Colo-Colo. Ni hablar de Lucero con sus golazos, pero estuvo bueno el clásico, ¿no, Claudio? Estuvo bueno el clásico, estuvo bueno. Pero fue una segunda clase magistral de Colo-Colo. Yo estoy esperando que termine el programa para irme a celebrar, porque hay que celebrarlo, realmente muy Estuvo bueno. bueno el partido. Y la Estuvo bueno el partido. Católica siempre va a estar ahí detrás del líder. No Sí, hay, no hay- puede no hay ser. discusión. Pero Mira, no nos desgastemos en el deporte porque eso es indiscutible. El Colo-Colo oye, está en tírame dulce. los buenos augurios, sí, eso sí, para el jueves. El jueves es un No, partido muy pero por importante. supuesto, por La Católica supuesto. empatando deja eliminado a Boca Juniors en su casa, Pero, sería algo maravilloso. Y este pero partido que fue muy duro con Colo-Colo el día de ayer, le puede servir también, porque Colo-Colo tiene mucho no, también de Boca, de la no garra va y a todo, ser, así que. no va a ser fácil para la Católica, y si bien yo soy hincha de Colo-Colo, yo soy hincha del fútbol. Por lo Claro, tanto, si hay un equipo chileno participando en una Copa Internacional, yo estoy con ese equipo chileno y mando mis vibras positivas sí. para él, lo veo, lo disfruto y Lo que dime créeme que que no sería bonito, ¿eh? Dime que no el sería bonito jueves eliminar a sería Boca ya, maravilloso eliminar a que Boca la ya. Católica pudiera clasificar y no le pidamos el empate, que vaya a ganar. Sí, Y que después vaya a si ganar, claro. resulta un empate, que bueno, porque también va a clasificar. No, Sí, eso está muy bien. Espero sí, que la perfecto, Católica le vaya bien. perfecto. Oye, Ya, Claudio, te quería. ahora yo quiero Sí, la partir. réplica de lo que estábamos conversando al primer bloque. Adelante, Sí, pues, adelante. esta segunda parte yo quiero iniciarla diciendo primero, como debe ser en un Chile civilizado, que respeto absolutamente tu opinión, pero no estoy de acuerdo con ella. Yo creo que No, claro. el gobierno no actuó por presión de las encuestas. Yo creo que aquí, a vista de todo el mundo, eh, estaban aflorando fallas que no se podían permitir el gobierno. Y la falla principal fue en el Ministerio de Seguridad porque si tú recuerdas, fue el eje de campaña de este gobierno, la seguridad. Y si la seguridad empieza a fallar, entonces se le derrumban muchos de los planes que el gobierno tenía para ser exitoso en esta campaña. Y está a la vista, desgraciadamente, y lo que más se le atacó a la ministra y nunca se pudo dar una razón coherente fue la falta de un plan de seguridad. Y la verdad es que si el plan de seguridad estaba, no se notaba.
la gente común no veía la estructura de un plan de seguridad, de una estrategia de seguridad, con objetivos claros, con medios con los que se iba a contar para cumplir esos objetivos y para finalmente hacer sentir a la ciudadanía que efectivamente la seguridad eh, estaba cambiando. No había esa sensación. Hubo un par de apariciones en Temucuicui, algunos procedimientos, pero algo concreto, sólido, con una estructura, no se percibía, no la percibía el chileno común y corriente, por lo tanto, sí requería un cambio. Por lo tanto, ese cambio no era producto de las encuestas, porque las encuestas reflejaban lo que realmente estaba pasando, que había un vacío en seguridad. Ahora, de Paracedir cometió varios errores comunicacionales, no tuvo la expedición para defender y cuando hay fallas a la vista hay que cambiar. Y no se puede decir que fue por una presión de la estadística. Así es que yo creo que los cambios están bien hechos y ahora un ingeniero con la capacidad que tiene el ministro Arrau, sin duda que va a estructurar estratégicamente un plan de seguridad que va a presentar a la ciudadanía, va a decir, este es el plan, esta es la estructura, estos son los objetivos, estos son los medios con que cuento para llegar a esta meta que te estoy proponiendo. Entonces, yo tengo fe en que los cambios fueron realmente acertados y que se va a cumplir cabalmente y a mejorar las fallas en donde estaban ocurriendo. Yo creo que en la parte de seguridad, yo estuve pensando el fin de semana que hay 4 pilares que son básicos que el ministro debe atacar y debe ponerlos como centro. O sea, ¿quién soy yo para darle pautas al gobierno, ¿no es cierto? Pero Eres alguien importante, tuviste harto tiempo en la expreso, institución más importante de seguridad. no, pero yo solo expreso mi opinión personal y creo que aquí la seguridad debe enfocarse en 4 pilares. La macrozona sur, que definitivamente hay que desarmar esa situación que acontece en el sur, la macrozona norte, en donde incluye obviamente la inmigración, que es un problema grave que nos afecta a nosotros, después en el ataque del crimen organizado, el tercer pilar, el ataque al crimen organizado con todas sus ramificaciones de narcotráfico, etcétera, y finalmente la seguridad propiamente tal, esa seguridad que sientes tú en tu casa, en el restaurante donde estás comiendo, esa preocupación que tienes porque el auto lo dejaste en la calle, no sabes cómo lo vas a encontrar, o sea, en la delincuencia común, en lo que nos afecta a todos, en aquella en que nos afecta en nuestra casa, ¿no es cierto? Vimos el caso del expresidente del Tribunal Constitucional, Horóstica, Oróstica, creo que es el apellido, correcto. eh, que no pase lo que tuvo que enfrentar él, que afortunadamente tuvo a su favor un poco la suerte, ¿no es cierto?, de no haber resultado con lesiones más graves. Sin embargo, su hijo sí todavía está hospitalizado a raíz de este ataque, pero no podemos llegar a eso, no podemos llegar a que nosotros tengamos que defendernos porque el Estado no nos defiende. También respecto a este hecho, eh, escuché declaraciones absolutamente desproporcionadas. Dijeron, Carabineros no estaba ahí para protegerlo, perdón. Tendríamos que estar en la casa del señor Oróstica, estar en la casa tuya, Claro. Jaime, en la casa mía, un carabinero afuera para que no me pase nada. Eso es imposible. No, Son, imposible. son, son declaraciones populistas, pero tenemos que, el ministro tiene que trabajar este cuarto pilar que llamo yo, que es la delincuencia común y la delincuencia que nos preocupa a nosotros como ciudadanos, ¿no es Claro. cierto? Porque si bien como país nos preocupa el problema en la zona sur, nos preocupa el problema en la zona norte, nos preocupan las bandas organizadas, obviamente que nos preocupa la delincuencia común, esa que te va a pegar el carterazo en la calle, que te va a hacer el turbazo, que te va a hacer el portonazo, que va a entrar a tu casa y te va a robar y te va a herir, etc. Entonces, Claro. en base a esos 4 pilares, yo creo que el gobierno, si los trabaja bien,
vamos a mejorar en la seguridad y vamos a mejorar en lo más importante, que es la percepción, porque de repente el crimen, el delito objetivo no es igual a la percepción. Y lo que tenemos que mejorar es la percepción, que veamos la protección del carabinero en la calle, que veamos gente patrullando los elementos de seguridad en nuestro barrio. Eso es sumamente importante, así que yo creo que los cambios fueron bien hechos y, y vamos a obtener resultados positivos, Jaime. Sí. Bueno, claro, es la perspectiva que tiene, está bien. Yo espero también que le vaya bien, vuelvo a repetir, al gobierno y que Martín Grau es alguien muy capaz. Lo vi en todo este trayecto que tuvo como ministro de Obras Públicas y me di cuenta que era un tipo con, como dices tú, con un objetivo claro, con planificación y comunicacionalmente exhaustivo. Así que me parece que va a tener un buen cometido. Oye, Claudio, te quería hablar de otro tema, no tenemos pauta, pero es que es importante lo que está pasando y se está desarrollando en este momento. El tema Codelco. ¿Cuál es tu perspectiva en relación a eso de cuando se examina Codelco? Y aquí el ministro de Grancha ha sido bien explícito? Es que acá, incluso también la UDI ha aportado, ha dicho que el partido, la UDI, que se requiere un fiscal exclusivo para, para esta problemática, para que caiga quien caiga en el directorio, en el exministro Máximo Pacheco, que estuvo ahí perdón, el ex presidente, director de Codelco, por la, por la, diciéndolo básicamente, por la inflación o inorgánica de las ganancias de los activos de Codelco, que esto generó como consecuencia la bonificación, la llegada de los bonos a altos cargos funcionarios públicos, como también a los funcionarios de Codelco. Se está pidiendo la restitución de los montos de los bonos, a lo cual los sindicatos de Codelco se están negando, que no es responsabilidad de ellos, que un sinfín de situaciones, que si no se van a ir a paro. ¿Qué te parece esta situación, Claudio, de verdad, de una inoperancia del porte un buque, de mentir derechamente sobre datos, inflar datos de las ganancias de Codelco, de la producción de Codelco, para ser más específico, y que eso trayera como consigo también bonificaciones, bonos, como sabemos todos que tienen bonos millonarios, lo cual hoy día se está buscando y persiguiendo también, que se restituyan esos montos porque son del fisco, son de todos los chilenos, y que está, está ahí como en un velo, en un juicio, y esta va a ser como a The Grunge también una actuación importante para ver cómo se va a desarrollar la resolución de este tema tan importante. Bueno, sin duda que es una situación vergonzosa, absolutamente vergonzosa, pero era el modo de actuar del gobierno anterior. Si sabemos De cómo nos robar, falsear datos, ¿ah? de falsear datos, falsear De datos. falsear, no, y de buscar la manera de cómo robar los fondos fiscales en beneficio personal o en beneficio partidista. Y nosotros estábamos desgraciadamente adormecidos y acostumbrados ya a esta situación que casi no nos llamaba la atención. Y me parece estupendo que el gobierno esté tomando las medidas, que se esclarezca todas estas abultadas y ficticias producciones y beneficios que supuestamente Codelco está proporcionando. Recordemos que Codelco es la empresa más grande de Chile, es la empresa que nos produce todos ¿cómo se llama? El patrimonio de Chile es Codelco. Y por eso es que me parece absolutamente vergonzoso y me asquea escuchar cómo se estaba falseando todos estos datos, pero en el fondo era una manera de robar, como robaron en las fundaciones, como robaron en diferentes partes, que era lo que yo te Era como decía, el modo operandi de esta era banda el que está en el modo gobierno. operandi de ellos. Claro, Ojalá Dios quiera que esto sea descubierto, sea corregido, se tomen las medidas para sí. que esto no vuelva a suceder, porque ahí, ¿quiénes están pagando? El pueblo.
El pueblo está pagando, son medios de cada uno de nosotros los que se están robando. Entonces, eh, sin ningún afán revanchista, que devuelvan, que se haga lo que corresponde, que se haga lo correcto, Claro. si tienen que devolver, que devuelvan, que si tienen que emprenderse acciones judiciales, por supuesto que hay que hacerlo. Por lo tanto, la petición si se hace el nombramiento de un fiscal especial y Exclusivo, claro. exclusivo para esta causa, me parece muy bueno y ojalá que se lleve a cabo muy pronto para ir aclarando todo este sistema. Oye, nos queda un poquito más de programa y hay un tema también que es muy importante y que se va a desarrollar esta semana, porque hoy día también era efectivo la demolición de las casas en Olivar. Esto que también ha sido bien de conmoción popular también, sobre todo acá en la región. El ministro Boduje está empecinado, por decirlo de alguna forma, en la demolición de las casas que se construyeron mal en el Olivar en el gobierno anterior, por la reconstrucción del incendio, del mega incendio. ¿Ya? Ese es como el preámbulo del tema en particular, donde el mismo ministro Boduje, recordemos que él es arquitecto, urbanista, alguien de terreno, que ha sido uno de los mejores evaluados, si no el mejor evaluado de los ministros, por su efectividad y por su cercanía con la ciudadanía y estar en terreno, se encontró con que habían deficiencias, errores y horrores en la construcción, en la reconstrucción de esta vivienda y tomó las decisiones, después de análisis técnicos, de que había que demoler y no tenían posibilidades de reparo, ¿ya? Esa es la versión de ministro Poduje, ¿ya? Y entonces que llevar efectivo incluso hoy día o en esta semana la demolición, ¿ya? Pero salen también a la defensa las entidades patrocinantes, quienes patrocinaron estas construcciones, y también colegios de arquitectos, con informes de que se podía refaccionar las casas, de que no era necesaria la demolición, de que podrían haber reparaciones que no pusieran en riesgo, por supuesto, a las familias que adquirieron estas casas en reconstrucción. Entonces ahí viene una disyuntiva, pues Claudio, porque uno se tiene que poner en el lugar de las familias. Pues. Si tú recibiste tu casa, estás contento, que a lo mejor, claro, no ves mayor problemática en vivir en esa casa, pero estructuralmente te puede generar un problema y un riesgo que tiene que asumir el Estado. Pongo el ejemplo, terremoto mañana, esas casas se caen y muere gente. Ojalá Dios quiera que no pase. ¿De quién es la culpa? Del gobierno. Del gobierno. Exactamente. Del mismo ministro que está mandando a demoler. Entonces, tiene sentido totalmente de responsabilidad lo que está haciendo Podugio, en ese sentido, ¿ya? Totalmente. Ahora, veremos lo técnico. Esto yo te nombré un ejemplo que eh, quizás muy extremo, pero puede pasar esto en un país sísmico, no es una locura tampoco. O sea, aquí pasan esas cosas, pues no es que no pase, ¿ya? Eh, entonces, estamos en esa disyuntiva. ¿Qué opinas tú al respecto? Porque también las familias, no todas, algunas, están de acuerdo con la demolición, pero que se le entregue su vivienda como corresponde, y otras no, pues, quieren quedarse con esta casa que ya se les entregó y se entiende totalmente. ¿Cuál es tu opinión, Claudio? Mira, en realidad aquí hay mucho de tecnicismo, ¿ya? Porque hay muchas cosas técnicas que resolver para tomar las medidas correspondientes, que ya sea una demolición, una reparación, pero sí lo que hay que dejar en claro que es una medida, el demoler las casas es una medida impopular, pero Ahí el volvemos al tema que estaba gobierno, conversando yo, y me parece muy bien, porque esto no es para nada popular esto. no, por supuesto, es una medida absolutamente impopular, pero que en un determinado momento, si hay que tomarla, hay que tomarla. Yo no te puedo decir, estoy de acuerdo en que demuelan, estoy de acuerdo en que reparen, porque no tengo ni la información ni los conocimientos técnicos para decir lo que corresponde. Y cuando se habla de que el ministro Poduje quiere eliminar esto, Claro, no es el ministro Poduje. Él es el responsable como ministro de Vivienda de tomar ciertas determinaciones. Pero la determinación yo estoy absolutamente seguro que él la toma respaldada por informes técnicos, totalmente. por opiniones profesionales
¿cómo se llama?, autorizadas para tomar esa medida y, como tú decías, del colegio de ingenieros, de arquitectos, de El algún arquitecto, sí. colegio, nombraste tú, que decía que era fácil reparar y no No demoler. demoler. No sé si esa gente estuvo en el terreno, como ha estado el ministro Produce, como lo han Claro. mostrado a él, y como él ha mostrado las fallas que Oye, están a la oye, vista. eso te quería decir porque ha sido muy gráfico Iván Poduje y ha ido para allá. Por ejemplo, y me recuerdo algo muy esencial, que lo vi de pasadita, cuando mostraba un pollo, para la gente que no sabe lo que es un pollo, es un cimiento donde se emplaza después la construcción, ¿ya? Y muestra el pollo que arriba tiene el concreto bien duro y abajo se sale con la mano. Sale con la mano, quiere decir que había un problema ahí, obviamente, en la solución, en la mezcla en la producción del pollo en sí, que faltaba cemento o algo faltaba ahí, porque no puede ser que un pollo, que es el cimiento de la casa, eh, se saque con la mano, salga con la mano como que se disuelva, como arena. Entonces, eh, es como bien gráfico, Iván, porque yo les voy a mostrar de por qué esta casa tiene que demolerse. ¿Ya? ¿Por Claro. qué tiene que demolerse? Y, y yo te digo que eh, es impopular y de Sí, repente hasta podríamos mencionar deshumanizada la, el echar abajo esas casas. Y te juro que me da una pena terrible por sí, quienes están viviendo y quienes recibieron esas casas. Una pena terrible porque ellos ya se fueron a esas casas creyendo que era la solución, pero no saben que están debajo de una bomba atómica. Este es un claro. país sísmico y efectivamente en cualquier minuto va a venir un sismo, un terremoto y va a producirse lo que tú ya mencionaste, el derrumbamiento de las casas, muerte de gente inocente, muerte de niños, muerte de mujeres, muerte de ancianos, etcétera. Y en ese minuto van a decir, pero por favor, aquí es culpa del Ministerio de Vivienda, ¿cómo no detectó que estas casas estaban mal construidas y cómo no se reconstruyeron esas casas como correspondía hacerlo para no poner en riesgo a la familia? Claro. Entonces, es una medida muy, muy delicada, muy sensible, y por eso partí diciendo de mucho tecnicismo. Y el tecnicismo básicamente es que los que saben opinen, revisen en terreno la situación que el ministro está planteando, y si es así, tendrán que demoler. Tendrán que demoler, aunque sea antipopular, tendrán que tomar medidas con esas familias, dónde ubicarlas, mientras se construyen nuevamente las casas con las medidas de seguridad que correspondan. Pero es Claro. una medida difícil y impopular, sin duda, sin duda. Sí, no, bueno, ahí hay una tarea importante. Bueno, Iván Poduje lo conozco en persona, sé que es una persona de decisión y yo creo que es importante bueno, apoyar en realidad, porque Iván Poduje sabe lo que hace, como bien dices tú, él no va a tomar una decisión si es que en una visión técnica ni nada por el estilo. Pero creo yo que es la decisión que hay que tomar. No, Si y me además, pregunta a mí, además de técnica, Jaime, es una decisión integral. Siempre el humana ministro también, Cruz, humana también. humana, Sí, política, sí, consecuencias políticas. Entonces, Iván Poduje es el ministro y es el que está dando la cara, pero no es una claro, decisión personal tomada por él. Aquí tiene que haber opiniones de todos los ámbitos, del sí, ámbito político, del ámbito económico, porque el demoler y tener que reconstruir, porque la gente no sí, va a quedar en la calle, sí. tiene costos significativos, ¿te fijas? Entonces, es una medida de mucho volumen No, y y no es tiene que ver personal. también con algo que se hizo mal en el gobierno anterior también. Entonces, tiene Pero, como el condimento político que es muy importante. pero Condimento sí, político, Claudio, que pasando a otro tema para que alcancemos a hablar un poquito de lo que, en qué lo que va la reconstrucción y los avances que ha tenido, porque dijimos en un programa que íbamos a ir hablando en este megaproyecto de reconstrucción económica, la bajada de impuestos, para que la gente lo entienda un poquito más, después de muchos años de subida de impuestos, hoy día Chile va a tomar la decisión y el camino de bajar impuestos también, como también disminuir y reducir la grasa fiscal o reducir el presupuesto de algunos ministerios que
de proyectos, de instalaciones, de burocracia que está muy mal evaluada y que traído problemas más que soluciones, ha sido una problemática para las problemáticas sociales en la calle. Así que, ¿cómo ves tú el avance? ¿Vamos bien o no? ¿Vamos encaminados? Bueno, se aprobó la idea de legislar ya por una mayoría, así que se va avanzando esto como corresponde. Si tú te refieres a la ley miscelánea, que ya ¿Sí? pasó un primer paso en la Cámara de Diputados, yo creo que va a ser difícil en el Senado, no está fácil, pero yo tengo una fe tremenda, tremenda en que esa ley se va a aprobar y que esa ley va a impulsar al país, va a impulsar el crecimiento, porque, porque resulta que la baja de impuestos llama a eso, a decir al inversor, señor, venga para acá, invierta aquí, tiene esta carga tributaria, tiene una certeza jurídica que se va a respetar. Entonces, vengan a Chile y el país va a tener la posibilidad de crecer a porcentajes mayores de los que están creciendo hoy día. Eso va a generar mayor empleo, va a mejorar la economía. Yo creo, tengo fe, mucha fe en el mediano y corto plazo futuro. Creo que la guerra de Irán con Estados Unidos está entrando en cauces de acuerdo, se va a abrir el estrecho de Hormuz, va a bajar el petróleo. Entonces yo creo que las expectativas son buenas para nuestro país. Y esta ley a mí me da la impresión que efectivamente va a servir mucho para todo lo que hemos comentado. Espero que los políticos piensen en el país, no piensen en los intereses partidistas o personales y empecemos a crecer como Chile se merece, como Chile debe ser un país de expectativas superiores y no Correcto. mezquinas, pero Oye, yo solucionemos te tengo también. un dato, te tengo un dato político, tú sabes que yo tengo ahí mis contactos, está Ruminota ahí manejando todo en el Congreso, así que ahí tenía un punto a favor en la Sí, política y que tenía un pero político de peso, pero de peso, de peso, de peso, que está bien que está... tú quieras mucho resaltar a las madres, pero él no es Rubinot, es García Rubinot. Ah, sí, 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 García Ruminot. Está García No, pero Ruminot ahí. es importante porque de repente solo se menciona el apellido del padre, es No, 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 está García bien. Rubinot. Y lo Pero, digo, Ruminot, sí, sí, no, como yo Tarola también, y orgulloso también del apellido de mi mamá, y debe ser al revés, es una discusión eterna, ¿eh? Debe ser al revés, pero bueno, bueno, así es la pero qué cosa. bueno, y yo creo que tenemos expectativas positivas y tenemos que mirar el futuro con esperanza. Correcto. Oye, nos vamos, se nos acabó el programa, Claudio. Muy buena conversación, muchas gracias como No- siempre. Nos quedaron Por muchos el- temas pendientes. ¿Ah? No, pero hablamos de los temas que yo creo que son los importantes, lo que están tomándose la agenda pública y en la semana. Así que un abrazo, Claudio, mucho éxito en Pero el nos resto de quedó semana y pendiente abrigarse. ¿Eh? Bolivia, oye, nos quedó pendiente Bolivia, nos quedó pendiente Estados Unidos, nos tomamos mucho el ámbito internacional hoy día. Hoy día fuimos más Pero, localistas. Hoy día fuimos pero más a localistas. los oyentes de Radio Portales, mi saludo, mi deseo y tratar de imbuirlos de este positivismo que yo tengo en el futuro cercano de Chile. Vamos, ese fue el Vamos Somos Chilenos, que estén muy bien, muy buena semana, mucho éxito. Chao, chao, que estén bien.